Excelente, muy bienvenidos a cada uno de ustedes. Agradezco como siempre por su dedicación al estudio de la palabra de Dios. Gracias por trabajar tan fuerte leyendo los textos bíblicos, contestando las preguntas y también pues preparándose para la clase, ¿verdad? Entonces, gracias por esa dedicación. Es digno de admiración. Entonces, vamos avanzando con la lección ya número 7. Con la bendición de Dios vamos a terminar el miércoles y luego tienen 2 semanitas para entregar el proyecto final. Entonces, otra vez vamos a ver otra historia maravillosa. Hoy David es coronado como rey, ya empieza a trabajar como rey también y hace un pacto con el pueblo de Israel. Entonces ahí vemos que el Señor le concedió el privilegio de gobernar a su pueblo por 40 años. David es un hombre con, como nosotros, con defectos, con más defectos que virtudes, y eso vamos a ver también en el estudio de esta mañana. Que tenga un bendecido día y que el Señor nos acompañe en esta clase mientras estudiamos la vida de el rey David. Para empezar, vamos a empezar con esta oración, postrados a los pies de Cristo, dándole gracias por un nuevo día más de vida, digamos. Dios Padre mío y Salvador mío, por la historia de David he aprendido que por tu gracia tú siempre bendecirás a los que te aman y te sirven con todo su corazón. Yo sé que te he fallado de muchas maneras y te pido que me perdones. Te ruego que me des un corazón fiel para que en todos mis días te ame y te sirva. Recuérdame que esa fortaleza viene por medio de tu palabra y guíame constantemente a ella. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, amados y amadas en el Señor, gracias por y conectarse otra vez y luego vamos de una a pasar a las preguntas que hicimos en WhatsApp, pero no sin antes preguntarles qué fue lo que más les gustó del video y del texto, de los textos bíblicos, debo decir, que leyeron. Así, algún resumen cortito, ¿verdad? Que algo que les llamó poderosamente la atención, que les gustó. No. Ah, Adelante, les aló, escucho. aló, Nimia, adelante. aló. Sí, Bueno, Nimia. profe, cuando los sacerdotes y el grupo se reúnen y le dicen a David, tú eres hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Y siempre, aun cuando estaba Saúl, tú eras el que sacabas, como decir, tú eras el que defendías a Israel y lo sacabas y vencías al enemigo. Y vemos allí cuando el sacerdote Samuel unge a David como rey. Gracias, Nimia. Me Muy bien. Eso le gustó gustó esa mucho. parte, pues que yo estaba reconociendo que él había sido nombrado por Dios para guiar a su pueblo. Gracias, Nimia. Muy bien dicho. ¿Alguien Okay. más? ¿Alguna cosita que les gustó muchísimo? Joel, hermano, adelante. Bueno, quizás no sé si me gustó tanto, pero lo hallé como muy llamativo, que cuando sale, ¿verdad? La esposa de David como a reprocharle, ¿verdad? Lo que había hecho, lo que venía haciendo, él inmediatamente, digamos, le dijo, bueno, a mí me puso Dios por rey y no sacando a tu papá, a tu familia, a todo. Fue como súper frontal y le encaró la situación. Entonces, eso como que dije, wow, qué templanza el hombre de poder decirle ya, como que de repente uno que es casado piensa mucho en decirle algo de la familia a la esposa, ¿no? Gracias, Joel. Sí, entonces
Y también vemos que la humildad de él, ¿verdad? Él dio una lección de humildad. Dijo, yo si tengo que humillarme lo voy a hacer sin ningún problema, ¿verdad? Nada que los reinos y todo eso. Excelente. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces hay otra persona que quiera comentarnos algo sobre el pasaje bíblico. Pedro, adelante. El micrófono, hermano. Hermano, buenos días, bendiciones. Buen día, hermano. ¿Me Adelante. escucha? Sí, Aló, clarito. Sí, adelante. aló, Sí le escuchamos, aló, Pedro. Pedro, sí le escuchamos. Usted no nos escucha. Bueno, qué pena. aló. Está mala la señal, Pedro. ¿Me escucha, hermano? Sí le ¿Me escuchamos. Usted escucha? nos escucha. Sí, adelante, por favor. Gracias. Adelante. Hermano, bueno, a mí me llamó la atención de esta historia fue cuando David logró que el arca entrara a Jerusalén, porque él sabía que la presencia de Dios estaba llegando a su pueblo y él saltaba de alegría y estaba muy feliz, pues. Eso me llamó mucho la atención porque debemos entender que Dios estaba allí. Gracias. Gracias, Pedro. Dios estaba con ellos a cada paso que daban. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre las preguntas que hicimos en WhatsApp, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha recibido un trato injusto de alguien como la que recibió David? Algo cortito, alguna cosita que usted recuerda. Y también la segunda pregunta, ¿verdad? ¿Cómo reaccionó usted ante esa situación incómoda e injusta? Se está quedando sin dinero. ¿Quién le manda a buscar otras mujeres? Dice, ahorita que busquen más si lo puede mantener. Dice. Hay un Le micrófono digo, abierto, por favor. Sí, adelante, Iván. Buenos Iván días, Ismael. hermano. Sí, Buenos días. Claro, en la parte mía profesional, que yo soy médico, he recibido, uno ve que entrega todo, que sabe que Dios lo puso aquí como instrumento para curar, ayudar al prójimo, y después que usted no ha hecho y ve que sabe que ha puesto todo de parte suya, de uno, para ayudar, y uno a veces ha recibido, a veces de los mismos familiares, como dice, no son agradecidos. Entonces, la obligación de uno, como dice, es atender al paciente, así sea el enemigo de uno, pero tiene que uno salvar la vida. Entonces, le queda la satisfacción a uno de, como dice, de haber ayudado. Y que Dios está viendo que quiere el agradecimiento, no de los familiares, sino que uno se portó, hizo lo que pudo. gracias, Iván. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona que quiere compartir algo? Bueno, aló, ajá, Adelante, aló. Nimia. Sí, adelante, Nimia. Sí, profe, en una oportunidad fui objeto de algo injusto, un embargo a nivel comercial y fue injusto, pues, era por una amiga, bueno, amiga. ¿Y cómo reaccioné? Bueno, yo le dejé todo al Señor. Yo dije, bueno, Él sabe lo que permite y por qué y para qué. Y así se lo hice saber a mis hijos. Si Dios permitió esto siendo injusto, ¿ok? Perdimos vehículos, perdimos varias cosas. Y bueno, si Dios lo permitió, porque no debíamos medio, ¿ok? Gracias, Nimia. Muy bien. Y sí,
Gracias, hermana. Con eso yo creo que estamos muy bien. Marta quería compartir algo con nosotros. Marta, hermana, ahora Sí, sí la escuchamos. sí. Bueno, algo como muy, yo lo considero como muy injusto porque realmente yo estoy en un grupo en donde nos reunimos todos los viernes. Entonces, el líder de ese grupo me pidió que si podía dar el mensaje ese día porque él se encontraba enfermo. Ujú. Entonces, yo me preparé y todo para dar el mensaje y posteriormente, ya faltando un día para dar el mensaje, él me dice de que no lo dé porque iba a llegar una persona muy importante. Entonces yo me sentí muy mal porque dije yo, em, o sea, que él me descalificó, ¿ya? Y me sentí así muy mal. Pero bueno, dije yo, Señor, te lo dejo en tus manos porque realmente, pues, principalmente me sentí también tan chiquita porque dije yo, ¿será que no puedo dar el mensaje? ¿Será que él pensó de que yo no podía, no estaba calificada para hacerlo? Pero bueno, después dije yo, sus motivos tendrá, dije yo. Sí. Gracias, hermana. Muy bien. Y ahí como, ¿verdad? La primera con la segunda pregunta van conectadas entre sí. La reacción, pues, natural al principio, enojo, un poco de, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no? Pero ya después, de una forma cristiana, ¿verdad? Dejar en las manos del Señor y no guardar rencor. Entonces, con David pasó muchas cosas. Él tocaba el arpa para el Saúl, ¿verdad? Y ahí y empezaba las locuras de David y empezaba a querer lastimarlo, ¿verdad? Entonces también David pues conquistó ejércitos luchando contra el ejército del propio Saúl, pero nunca fue tomado en cuenta. Entonces eh, pasó Saúl después de que ya conquistó, la semana pasada hablamos del que conquistó a Goliat, ¿verdad? Y después de eso, Saúl, en vez de ser agradecido con él, buscaba para matarlo en cualquier situación, ¿verdad? De hecho, 7 veces quiso matarlo frente a frente. Entonces, la reacción de David fue interesante, fue muy linda porque decía, yo no puedo hacerle nada daño porque es un ungido de Dios. En cuántas ocasiones él tuvo la oportunidad de matarlo, ¿verdad? Ya cuando David estaba a cargo de su ejército en una cueva donde Saúl estaba durmiendo y no lo hizo, ¿verdad? Todo lo contrario, él respetaba y lo servía, ¿verdad? Porque era un ungido de Dios. Entonces aprendemos algo lindo de a veces la vida siempre es injusta, siempre nos van a tratar mal, especialmente cuando uno comparte la palabra de Dios, cuando nuestras acciones son van acorde a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, siempre va a haber esa injusticia, siempre va a haber ese maltrato, pero al fin del día nuestra reacción es la que hace la diferencia, ¿verdad? Cómo es nuestra reacción. Dejamos en las manos del Señor y le damos gracias aún en esas situaciones difíciles o nos enojamos y guardamos rencor. Entonces, eso, gracias por su participación, gracias por haber pensado en situaciones personales en esta parte, ¿verdad? Todos hemos experimentado en la vida de alguna u otra forma malos tratos, pero al fin el Señor ha sabido reconfortarnos y mostrarnos que todo está bien según su santa voluntad. Muy bien, hermanos, vamos a estudiar la historia de David, Saúl y David. Entonces, aquí Saúl se ve contento, disfrutando la música que tocaba David, pero ese espíritu que lo incomodaba, le hacía que sea muy como, tenía esa doble personalidad bipolar, ¿verdad? Un momento estaba tranquilo y después se enloquecía. Aquí está poco lo que les conté, ¿verdad? Que el manto del rey Saúl
lo cortó para mostrarle que tenía la oportunidad en sus manos de matarlo a su enemigo, ¿verdad? Pero el Señor le dio sabiduría a David y le dijo que no hiciera eso. También lo que hoy aprendimos, ¿verdad? Lo que vamos a aprender en el texto bíblico, el rey ungido ante el pueblo, con la mayoría que se postraron, ¿verdad? Y se reunieron e hicieron el ungimiento como el nuevo rey de Israel. Entonces vamos a ver esa historia. Ahora sí, entonces vamos a entrar en la historia como tal y nos internamos en quiénes son los personajes de esta historia. Entonces, Diana, bienvenida. Casi no la hemos visto mucho. Qué gusto verla, hermana. Cuéntenos Hola, quiénes son los personajes. hola, muy buenos días, pastor, y a todos los compañeros. Los personajes de esta historia son David, Saúl, el pueblo de Israel, los filisteos aún, ¿no? Ujú. Y sí, prácticamente son, porque Jehová le había dicho a David que él apacentaría al pueblo de Israel y que sería príncipe sobre Israel. Entonces en hebreo David hace pacto delante de Jehová con los ancianos de Israel y es coronado como rey de Israel. Gracias. Gracias, Diana. Muy bien. Pedro, cuéntanos algunos otros personajes que podemos agregar aquí a lo que ya dijo Diana. Gracias, Adelante, hermano. Pedro. Gracias. Yo tengo aquí en los personajes, que son varios: David, los jebuseos, los que habitaban en Jerusalén, el rey de Tiro, Irán, los filisteos, el profeta Natán, los soldados israelitas, Usa y Ahío, que son los hijos de Abinadab, Obedón y su familia, Mical, hija de Saúl, que era la esposa de David, y los hijos de David, las concubinas de David y las esposas de David. Excelente, muy buena identificación, ¿verdad? Entonces, ahí podemos mencionar los Eh, ejércitos de Tengo cada... tengo una pregunta, pastor. Sí, ¿En ese tiempo era permitido que David tuviera varias mujeres? no mucho esa acción de David, bueno, no debo decir, esa acción de David le incomodó mucho al Señor también, porque él Okay. después vemos que todo eso lo que él hizo le causó tremendos problemas más adelante, ¿verdad? Sus Ah, hijos okay. Okay. hicieron cosas terribles contra él. Entonces no era, ahí vemos la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Que Sí, quiere así ¿verdad? es. Es un saco sin fondos que siempre quiere más y más. Gracias, Sí, Diana, por su bueno. pregunta. Excelente. Entonces, vamos, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Los objetos de la historia. Marta, hermana, adelante. Bueno, yo encontré el canal, la fortaleza del lugar, madera de cedro, los ídolos, las copas. Bueno, eso solamente encontré. Gracias, Marta. Muy bien. ¿Alguien más que quiera agregar algunos otros objetos que encontraron? Pedro, adelante. Gracias, hermano. En los objetos, allí habló de madera de cedro, que era traída de Tiro, el arca del Señor, los árboles de bálsamo, una reta nueva, los instrumentos musicales, los holocaustos, las ofrendas, el efodino, la comida, que hablaba de pan, tortas y las tortas de uvas de pasa. Gracias. Gracias, Pedro. Muy bien. Entonces, muchos objetos también identificamos en esta historia. Muy bien hecho. Entonces,
¿Dónde ocurrió esta historia? Nimia tiene el micrófono abierto. ¿Identificó un lugar? Bueno, era en el Valle de Refien. No recuerdo pronunciar el nombre, profe, porque estaba allí, por ejemplo, la casa de David, porque primeramente cuando llevan el arca, la llevan a Jerusalén y ahí él había puesto su casa, ¿ves? Y es desde ahí donde la esposa lo ve bailando y se molesta sobre manera. Entonces quiere decir que había arpa, o sea, muchos artículos de música, pero también estaba el cuerno con el cual... gracias, gracias Nimia. Estamos en el lugar, ya identificó el lugar. Gracias, hermano. Seguimos con Alexa. Gracias, Nimia. Alexa, y luego vamos con Dubis. Adelante. ¿Dónde ocurrió esta historia? Específicamente en 2 lugares sucedió. Alexa, adelante, la escuchamos. ¿Cómo están? Buenos días. A ver, yo tengo como obviamente la historia fue un poco larga y se desarrolló en el trayecto del traslado del arca, entonces yo tengo que comenzó en Hebrón, también se desarrolló en Jerusalén, en los terraplenes de Sion, en el valle de Refaim, también en el campo de trillar de la nación, desde Gabaón hasta Geser y en la casa de Obededom en Gat. Entonces son varios lugares. Gracias, Alexa. Muy bien. Excelente. Entonces, ustedes han identificado muy bien los lugares. También nuestro hermano Joel nos dice Hebrón, Refaim, Pérez, Usa y Jerusalén. Entonces, para resumir los lugares podemos mencionar Hebrón, donde David fue ungido como rey, y también en Jerusalén, la fortaleza de Sion, ¿verdad? Donde ya ahí hizo el cambio de sede, ¿verdad? Donde iba a ejercer su poder. Excelente. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Dubis, adelante, hermana. Le damos la palabra. Cuando David fue rey, y eso se hace en el Antiguo Testamento antes de Cristo, amén. Dice que esa historia, cuando David fue rey y conquista a Jebú, ¿verdad? Y la convierte en Jerusalén. Entonces, después de los jueces, aproximadamente. Entonces, eso es lo que quería aportar, profe. Gracias, hermana. Muy bien. El texto nos dijo una edad específica de David. Alexa. Sí. Nos dice a los 30 años de edad que comenzó su reinado. Excelente, 30 años, muy bien. ¿Y se acuerda cuántos años gobernó, Diana? 40 años. 40 años, muy bien. Entonces podemos decir cuando empezó el reinado de David, cuando él tenía 30 años de edad. Muy bien, excelente. Y como bien dijo Dubes también, ya estamos en la época de los reyes. El primer rey de Israel fue Saúl y David fue quien lo reemplazó. Excelente, hermanos, hermanas. ¿Cuál es el problema o los problemas que usted identificó? Pedro. Gracias, hermano. Los problemas que hay aquí es que hay enemigos viviendo en Israel, en Sion, y que los filisteos están atacando y que el arca no está en Jerusalén. Esos son los 3 problemas que yo pude ver allí en esta historia. Gracias, Pedro. ¿Alguien más? ¿Otros problemas que ustedes identificaron? Wilber, hermano, adelante. Saludo cordial. Sí, saludos, hermano. Pues mira, yo lo que puedo ver ahí que pues estaban
como que agarrando pueblos, porque veo ya una de donde decían que no lo dejaron entrar en un lugar, no le permitieron la entrada en varios, entonces ellos estaban conquistando, estaban ganando terreno. Gracias, Wilber. Muy bien. Muy bien. Gracias, doctor. Entonces, vemos ahí que David quería ingresar a Jerusalén, pero ya estaba ocupado. Y cuando estos enemigos de Dios, del ejército de enemigos de David, podríamos decir, se enteraron que David iba a atacar, iba a llegar a Jerusalén, pues ahí empezaron las burlas. Decía que a los cojos y a los ciegos lo vamos a poner para que derroten a David, ¿verdad? Y eso le enfureció mucho. Entonces ya identificamos los problemas, como dijo Pedro, de forma muy concreta, 3 problemas, ¿verdad? Hay enemigos viviendo ahí y los enemigos, pues, en palabra y en acciones no se veían nada fáciles de conquistar, ¿verdad? Pero David lo hizo, conquistó. Hay una parte de que siempre nos muestra que David tenía muchos enemigos, ¿verdad? Aunque él hacía, ya había mostrado derrotando a los filisteos, pero seguían los filisteos, seguían apareciendo. Entonces, también habían otras países o tribus que también lo peleaban contra David, los jebuseos también, entre otros, ¿verdad? Muy bien, entonces identificamos 3 problemas concretos, como dijo, enemigos viviendo ahí, los filisteos atacan sin piedad, el arca no está en Jerusalén, David quiere llevar, pero hay, como estamos hablando del arca de Dios, también había que tener ciertas personas únicamente podían llevar el arca de Dios, ¿verdad? ¿Se resuelve el problema que mencionamos? ¿Y cómo se resuelve? Bueno, Nimi, adelante. aló, Sí, adelante, por sí, favor. uno de los problemas, porque David le pregunta pues a Jehová Dios, ¿me entregarás en las manos a los filisteos? Y él le dice que sí. Igualmente a los jebuseos, creo que eran los que estaban allí, que dijeron que los cojos ni los, o sea, que todos ellos pues irían en contra de él. Y también David le dice al pueblo cómo van a hacer, cómo van a entrar para exterminar con ellos y así ellos lograr pues estar libre de todos esos enemigos. Y Dios le dice que sí, que se los va a entregar y se los entregó. Gracias, Nimia. Muy bien. Pedro, hermano, adelante. Pedro, le escuchamos. Y si no, ¿alguien más? ¿Algún otro problema que identificáramos se resuelve? Alexa, adelante. Perfecto. Claro, uno de los problemas que es el traslado del arca hacia la ciudad de David, claro, se soluciona obviamente por fases, con los inconvenientes como fue la muerte fue el nombre de la muerte de la persona que ayudaba a trasladar y que puso la mano para detener que se caiga. Entonces se soluciona un problema. El otro problema que fue los enemigos, pues obviamente se soluciona porque Dios entrega al pueblo y permite que David ingrese y conquiste obviamente esta ciudad, y pues ahí encuentro yo que los dos problemas se solucionan. Y finalmente yo también tenía un problema adicional, que era que David se encontraba en las guerras constantes
enviadas por Dios, y este problema también se soluciona al final porque Dios decide darle el descanso para que luego de haber combatido en varias batallas, pues pueda ya dedicar su tiempo también a otro tipo de cosas. Gracias, Alexa. Muy bien. Excelente. Entonces ya hemos... Dubis tenía la mano, bueno, el micrófono abierto. Adelante, hermana, la escuchamos. Dubis, el micrófono. Israel tenía un problema, ¿verdad? Que no había una unidad, no había un liderazgo centralizado, y vemos que en medio del reinado de David se resuelve ese problema con el reinado, y David soluciona ese problema y trae también, ¿verdad? En Israel el problema se soluciona trayendo la unidad y consolidación política central. David le pone también como Jerusalén, la ciudad capital de Israel, ¿verdad? O sea, yo veo que se resuelve el problema que había ahí. Gracias, hermana. Muy bien. Excelente. Regresó Pedro. Cuéntenos, hermano. El micrófono Gracias. está... Ahora sí. Gracias, hermano. Yo pienso que sí se resolvió el problema, o sea, no pienso, lo creo en su totalidad porque el Señor participa, Dios le da la victoria sobre los jebuseos y los filisteos a David, y posteriormente llega el arca con bien a Jerusalén. Entonces, porque allí la meta que tenía David era trasladar el arca a Jerusalén, porque ya había fallado en una oportunidad que no la había podido prestar. Muy bien. Entonces, excelente. Esos dos problemas que eran grandes, Dios le dio la solución. Dios lo hizo, ¿verdad? Entonces, usando otra vez a su instrumento como lo fue David, en este caso para derrotar a los enemigos y hacer que el arca de Dios llegara a Jerusalén. Muy bien. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Aquí estamos hablando de un título, ¿verdad? ¿Qué título le daría usted? A todo lo que leyeron, un resumen, una síntesis. ¿Cómo resumiría la historia en una frase, una línea? Bueno, yo resumiría, profe, estoy allí. Estoy Sí, allí, adelante. profe. Ajá. David protege al pueblo de Israel. Muy bien. David protege al pueblo de Israel. Muy bien. ¿Alguien más? Dios, bueno. Dios es bueno. Muy bien. Dios guía siempre a su pueblo. Excelente. Muy bien. Entonces podemos también mencionar que Dios, ¿verdad? Por la gracia de Dios, David reinó por 40 años a Israel. Y también sí podemos decir que hizo de Israel que fuera la capital de Israel. Entonces, eso es un título. Otro título podemos pensar que la mano de Dios estaba en cada paso de la vida de David, ¿verdad? Entonces, todo lo que David en ese momento iba a hacer, consultaba a Dios, ¿verdad? Entonces, eso también puede ser un título, ¿verdad? Que Dios siempre nos da las victorias, aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas, ¿verdad? Hay guerras, batallas que diariamente las enfrentamos, pero el Señor es el guerrero principal que va al frente, y si Dios está al frente de nosotros, pues nada nos va a pasar. Muy bien, entonces, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Algún pecado que usted vio que le llevó a pensar? Gracias, Miriam, el amor y la gracia de Dios preservando a su pueblo. Me gusta mucho ese título.
como David sufrió para entrar al reinado. Muy bien, entonces, ¿qué pecado? ¿Alguna aplicación práctica en su vida? Estamos en la parte de consolidar. Aquí es nuestra aplicación práctica del texto bíblico. Pedro, adelante. Aló. Sí, adelante, Hermano, Pedro. yo creo que el pecado que yo veo aquí, ¿me escucha? Sí, sí, por favor, adelante, siga nomás. El pecado que yo veo aquí fue la crítica a David por alabar a Dios. Entonces, nosotros en cualquier momento de la vida también criticamos a otros por su forma de alabar y expresar el gozo de Dios. Entonces, allí había esa crítica y debemos de ponerlo en nuestras vidas, pues no hablar mal de nadie ni no hacer cosas semejantes a las que hizo Milcar ahí, la que criticó a David. Gracias, hermano. Gracias, Pedro. Muy bien. ¿Algo más? Mencionamos, sobresaltamos la crítica de la mujer de David. Alexa, adelante. Yo veo que también se ve la desobediencia hacia Dios. Por más que en el momento de evitar que el arca se cayera, Usa pusiera la mano para que ésta no se caiga, pero es una desobediencia hacia Dios, porque claramente dijo que nadie podría tocar el arca. Entonces, podríamos verle por un lado que trató de hacer un bien, pero a pesar de eso desobedeció y por eso es que recibió su castigo con la muerte, y son temas similares en los que nosotros a veces creemos que estamos obrando para bien, pero lastimosamente estamos yendo en contra de la palabra de Dios. Gracias, Alexa. Muy bien dicho. Nuestros impulsos naturales humanos a veces nos llevan a pensar que estamos haciendo bien. Sí, como bien dice usted, pues eso va en contra de la voluntad de Dios. Muy bien. También podemos ver que David, aunque fue un siervo fiel de Dios, pero muchas de las veces el éxito, el deseo de ser famoso, el deseo del el poder, ¿verdad? A veces eso cambia la mentalidad del ser humano y eso hemos visto también en nuestras vidas como cristianos. A veces el éxito, a veces la fortuna cambia drásticamente la personalidad de un creyente, ¿verdad? No siempre es el caso, pero también vemos qué pasó con la vida de David, ¿verdad? Ya empezando teniendo muchas mujeres, después se puso un poco más arrogante y al fin cometió adulterio, ¿verdad? Entonces, todo eso es para una reflexión para nosotros también, como dijeron ustedes, mantenernos firmes, siempre enfocado en las cosas del reino de los cielos, porque Satanás usa muchas distracciones para que nos alejemos de Dios, de la palabra, quitemos la mirada del único objeto que es nuestra fe, ¿verdad? Que es Jesucristo, el objeto de nuestra fe. ¿En qué versos o palabras de esta historia veo el amor de Dios? ¿En qué parte? ¿Qué fue lo que a usted más le gustó? Adelante, Pedro. Hermano, yo veo el amor de Dios allí en donde en el capítulo 7, verso 5, verso 8 y verso 9, donde dice que mandó a Natán a decirle a David, ve y dile a mi siervo David, eres tú quien me construirá una casa para que yo permanezca en ella. Y en el verso 8 dice, esto dirás de mi parte a David, te fui a buscar al campo y te saqué de detrás de las ovejas para hacerte jefe de mi pueblo. Y en el 9 dice, he estado contigo en todas partes y he destruido ante ti a todos tus enemigos, pero ahora voy a hacer que tu nombre sea famoso entre los grandes de la tierra. Esos 3 versos, ahí se refleja el amor de Dios para con David y para con nosotros también. Amén. Gracias, Pedro. Bien dicho. Entonces ahí está. El Señor le dio la promesa de que
de su descendencia iba a venir nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Qué promesa más maravillosa, reconfortante, y también una lección hermosa, es decir, me gustan mucho tus intenciones, David, quieres hacer esto, pero el Señor dice, no, yo no necesito casa, ¿verdad? Pero tu hijo va a ser el que va a ser. Entonces, una hermosa promesa de Dios y un consuelo para David, ¿verdad? Después vemos el reaccionar de David de gratitud y agradecimiento, inclusive de reconocimiento. ¿Quién soy yo para que te hayas fijado en bendecir a mi descendencia, ¿verdad? Diana, Miriam, ¿tienen algún comentario aquí? Diana, No, adelante, le yo quería, escuchamos. el hermano hablaba de los versos, pero ¿de qué capítulo eran? Pedro, ¿podría decirnos los capítulos Capítulo para 7, hermana. Ok, muchas gracias, Pedro. Capítulo el 7. último capítulo que nos tocó leer cuando David pues dice a Natán que va a construirle un templo, ¿verdad? Y ahí el Señor se revela a Natán y le da las instrucciones específicas de qué decir a David y a la promesa, ¿verdad? Gracias, Miriam. Adelante, le escuchamos. Amén, amén. Al verso 7, capítulo 7, verso 12, donde estaba mencionando usted, hermano, donde decía, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tus linajes, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, porque nos estaba ofreciendo a nuestro Señor Jesucristo. Yo veo también en ese verso, aparte de lo que comentaba mi hermano. Gracias, hermana querida. Muy bien. Una promesa maravillosa, ¿verdad? Nuestro Rey eterno, el Rey que literalmente entregó su vida para salvar a sus súbditos, ¿verdad? Fue al campo de batalla él mismo, ¿verdad? Entonces, gracias, Miriam, por recordarnos eso. Y ahí viene del linaje de David, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey prometido, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Aunque no tuvo palacio acá en la tierra, pero reina por los siglos de los siglos, desde su morada eterna en el cielo. Bueno, está con nosotros a cada momento de nuestras vidas. Entonces, un texto maravilloso, un texto que enseguida cuando David escuchó esas palabras del profeta Natán dichas por Dios, se llenó de gozo. Y las mismas palabras para nosotros también nos da gozo eterno, porque aunque nosotros no estamos acostumbrados a los reyes de la tierra, ¿verdad? Que algunos países tienen reyes, pero sí somos gobernados por el Rey eterno, ¿verdad? Que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, un reino eterno, un reino celestial, un reino que nos muestra que todos los días de nuestra vida, nuestro Rey está frente a nosotros, caminando junto a nosotros y bendiciéndonos de manera espiritual para que siempre mantengamos la mirada fija en Jesucristo, ¿verdad? Muy bien, hermanos, entonces vamos a hablar un poquito de quién era David. ¿Quién me puede contar alguna cosita que usted sabe de David? Cuénteme, hermano, hermana. Pedro, luego vamos con Diana. ¿Quién era David? Los minutos que nos quedan. Bueno, hermano, David era pastor de ovejas, era hijo de Isaí y era el menor de los hijos de Isaí. ¿Okay? Por eso el Señor le dice, yo te saqué detrás de donde estaba pastoreando las ovejas. ¿Sí? Gracias, Nimia. Con eso vamos a darle oportunidad a los demás hermanos también. Entonces seguimos. Okay. Gracias, hermana. Bien dicho. Diana, luego vamos con Pedro,
Sí, como ya lo Iván. dijo la hermana, él era hijo de Isaí, el hijo menor, y pues algo ahí que ya no dijo fue que los hijos, David tuvo varios hijos, ¿no? Fueron Samúa, Sobá, Natán, Salomón era hijo de David, y Har, Elisoa, Nefe, Jafia, Elisama, Eliada y Elifelet. Gracias, Diana, muy bien. Pedro, hermano, cuéntenos un poquito más. Gracias, ¿Alguna hermano. otra cosa que Bueno, no yo- mencionaron las hermanas? correcto. Yo he leído en la Biblia que David era el hombre que tenía el corazón conforme a Dios. David era padre de Absalón, de Salomón, era un guerrero, era un líder de las tropas, y también teniendo en cuenta que David era este personaje del cual se escribe más en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sobre todo en los Salmos, pues. David fue un gran personaje y es un gran líder que nosotros podemos seguir a través de los estudios de la Biblia. Gracias. Gracias, Pedro. Adelante, Iván. Bueno, en resumen, David tenía 30 años cuando comenzó y duró 40 años en Hebrón. Reinó 7 años y 6 meses y 33 años en Israel y Judá. Otra de las cosas que podemos ver, David tomó la fortaleza de Sión, ciudad, y construyó la ciudad de David, que se llama, y la edificó alrededor del Nilo. Y una de las cosas que él que puso y que por haber triunfado y todo, dice, ni un cojo ni ciego entrará en la casa de David. Y tenemos, como ya mencionó la hermana, los hijos, todos los hijos que ya los nombró. Y ahí sabemos porque David derrotó a los filisteos en Baal. Entonces, ese sería un resumen de lo que yo les podría decir. Gracias, Iván. Muy bien. Bien dicho. Marta. Sí, bueno, aparte de todo lo que dijeron mis hermanos, bueno, David era músico, eh, él guiaba a las ovejas y también pues que él era mujeriego. Muy buena fama. Entonces, podríamos resumir pastor, músico, guerrero y la última parte no voy a mencionar, la que dijo Marta. Bueno, entonces, ahora hablemos un poquito, ya nos hemos conocido su personalidad, ¿verdad? De dónde era, quién era, pero mencionemos un poquito sus faltas también, ¿verdad? Entre esa personalidad de David, ¿qué fue lo que hizo en el texto que resaltaba? Que usted le sorprendió siendo con los distintivos que ya mencionaron, ¿verdad? Teniendo que el Señor lo llamó como dice aquí David, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué defectos tuvo él? Puede mencionar por lo menos uno o dos. Joel, adelante, hermano. Algunos de los defectos que David fue quien derramó mucha sangre, de hecho, por eso creo que Dios no le permite construirle templo. Había matado mucha gente, había sido asesino. Y lo otro que también en algún momento él descuidó su lugar, ¿verdad? De estar al frente de la batalla y puso los ojos en otra mujer que no era la de él. Porque por ahí también está el defecto. Eso, pastor. Gracias. Muy bien. Aunque el texto bíblico no nos dice, ¿verdad?, por qué no el Señor no le dejó construir el arca. Sin embargo, lo que dijo Joel sí es verdad. Diana, ¿algún Pues otro? podemos ver que era lo que se dice hoy en día mujeriego y promiscuo. Ujú. Eso sería él. Gracias, muy bien. Adulterio, asesinato. Sí, la historia que más sobresale en la Biblia es el adulterio que cometió con Betsabé, y para cubrir ese pecado, pues tuvo que matar a su soldado, ¿verdad? A Urías. Y ahí pues se hizo una conexión de muchas otras cosas que pasaron en la vida
de David. Marta, adelante. Sí, lo otro de que yo veo en David, de que él, a pesar que tuvo varios hijos, pues él no tenía, como decir, una autoridad ante sus hijos, ¿Mm? solamente. Gracias. Muy bien, Pedro, ¿alguna acotación? Sí, hermano, uno de los defectos de David, que David era el hombre más pecador que se nombra en la historia. Ese fue el que cometió más pecados, pero bueno, tuvo la virtud de levantarse antes que cayera al suelo. Ese nunca se quedó allí detenido, siempre estuvo dispuesto a humillarse y a pedir perdón. Gracias. Gracias. Bueno, sí, entonces todos los personajes o los héroes de la Biblia, entre comillas, han tenido lo mismo en común que nosotros, el pecado, la desobediencia, pero al mismo tiempo el Señor les ha rescatado. El Señor ha sido el que les ha salvado, que les ha mostrado con la aplicación práctica de la ley y el Evangelio, ¿verdad? Mostrándoles la ley. Yo creo que lo que hizo Natán con David después de haber cometido adulterio, asesinato con Betsabé, es una hermosa estrategia para hablar con alguien, ¿verdad? Que no quiere confesar su pecado como lo fue David. Entonces, internamente se estaba muriendo por la conciencia, pero no tenía el valor de reconocer lo que había hecho. Entonces, lo que Natán le hizo después, ¿verdad? Usando esa analogía, usando esa parábola de la oveja, le mostró la ley de Dios con todo su rigor. Y ahí David reconoció, sí, he pecado contra Dios, ¿verdad? Y Natán le dio el consuelo. Sin embargo, dice tus acciones, ¿verdad? Las consecuencias de tu pecado, tu hijo va a morir. Muy bien. Entonces, vemos aquí que hay una conexión. David es una imagen de su descendiente mayor que es Jesucristo. Nota usted cómo va encajando perfectamente en la historia bíblica ese rompecabezas del plan perfecto que Dios diseñó para salvarnos del pecado, de la muerte y de nuestro peor enemigo, Satanás. Entonces, aquí vemos que hay algunas similitudes, hay algunas cosas que conectan a Jesús con David y a David con Jesús. Entonces vamos a ver aquí. Dubis, adelante, hermana. ¿Alguna acotación, comentario, pregunta? Dubis, el micrófono. Dubis, el micrófono está activado, entonces no la escuchamos. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué similitudes podemos encontrar aquí entre David y Jesús, guardando las distancias, verdad? Dime adelante. Bueno, profe, podemos notar que, por ejemplo, ahí dice, él era pastor de ovejas y nuestro Señor es nuestro pastor. Él es el que nos guía por el camino, porque el Salmo 23 dice, ¿verdad? Jehová es mi pastor. ¿Eh? Ahí estaba David. Y hoy por hoy es nuestro pastor, nuestro Señor es nuestro pastor, el que aunque andemos en valles, en aflicciones, en enfermedad, en luchas, porque en este mundo tendremos aflicciones, pero acordaos que yo he vencido el mundo. Entonces es nuestra esperanza, es nuestro consuelo. ¿Sí? Gracias, Nimia. Muy bien. Nuestro pastor de ovejas Amén. y pastor de Jesucristo. Adelante, Natalia, querida, qué gusto verla. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Venía en el colectivo con los auriculares, por eso no participé, pero estuve todo momento escuchando. Excelente. Bueno, yo la Adelante, hermano. similitud que encuentro entre David y Jesús
es que los dos tenían el corazón conforme a Dios. Ujú. Y cuando David se arrepiente, se convierte en un líder muy importante y bueno, y guía a su pueblo, como lo hace Jesús también, como guía, con el corazón conforme a Dios. Y bueno, esa es una de las similitudes que yo encuentro. Gracias, Natalia. Muy bien, excelente. Bueno verla. Pedro, adelante, hermano. Gracias, hermano. Bueno, hermano, yo veo muchas similitudes allí. Una de ellas es que Jesús le llaman hijo de David, los dos eran pastores, los dos eran reyes, los dos nacieron en Belén, los dos fueron amados y odiados, los dos también fueron rechazados por sus hermanos, eran del mismo linaje, o sea, había muchas similitudes allí. Gracias, hermano. Gracias, Pedro. Muy bien. Nuestra hermana Dubis nos dejó aquí un mensaje porque dice que no puede abrir el teléfono, el micrófono. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme en tus mandamientos. Muy bien. Excelente. Entonces, ahora viene la pregunta del millón. Ya hemos encontrado similitudes, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre David y Jesús? Aunque las similitudes nos muestren mucho, ¿verdad? Como dijeron ustedes, a Jesús le llaman hijo de David, los dos eran pastores, guerreros, los dos eran reyes, y nuestro Señor Jesucristo sigue siendo el Rey eterno, nacidos en Belén, amados y odiados, rechazados y humillados por sus hermanos. Ahora, ¿cuál es la diferencia que usted puede decir sin pensarlo mucho? Wilbert, adelante. Bueno, la diferencia. Sí, Vamos a darle chance a Wilbert Nimia, por favor. Ok, Adelante, Wilbert. sí, hermano, la diferencia entre Jesús y David es que Jesús es Dios y él nunca pecó. En cambio, David sí pecó. Gracias, hermano. ¿Verdad? Jesucristo vivió en medio de pecadores, pero nunca cometió pecado alguno ni hubo engaño en su boca. ¿Verdad? Ese es el consuelo, esa es la alegría y la certeza absoluta de que realmente nuestros pecados sí son perdonados, porque el Hijo de Dios vino a hacer eso, a derrotarle a Satanás, ¿verdad? Entonces, gracias, Wilbert, y esa es la gran diferencia. Entonces, vemos la conexión, vemos la genealogía, como Dios planeó perfectamente para que en su tiempo eterno llegara el Mesías prometido, el ungido, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿verdad? Jesucristo, el único verdadero Dios que murió por nuestros pecados, verdadero Dios y verdadero hombre, debo decir, que murió por nuestros pecados. Entonces aquí hay unos pasajes bíblicos. ¿Alguien me puede ayudar a leer? Vamos a pedir el favor de Wilbert. Adelante, Wilbert. ¿Pudiera usted ayudarnos con Lucas 31:32? ¿Qué dijo el ángel Gabriel a María? Wilbert, el micrófono, por favor. Te lo cobran hasta la recolección, pero te cobran. Ok, vamos a darle la oportunidad a alguien más porque hay mucho ruido ahí, Wilbert, hermano. Gracias. Pedro. Amén, hermano. Amén. Dice en Lucas 1, 31, 33 dice, el ángel Gabriel le dijo a María, vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David a su padre, de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Amén. Gracias, hermano. Entonces, la última parte, el reino de Dios no tiene fin, el reino de Cristo, ¿verdad? Es un reino eterno del cual nosotros somos, ¿verdad? Partícipes por por la gloria, por la gracia de Dios, por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como decía el texto bíblico de Primera de Pedro, ¿verdad? Que somos un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros, quien a veces uno admira a David, la destreza, la fortaleza, el coraje, que se paró frente al ejército y los derrotó, ¿verdad? Como dijeron ustedes, muchas guerras en su reinado, pero Jesucristo lo hizo lo mismo, ¿verdad? Y con su sangre, con su vida, con su vida perfecta aquí en la tierra, hizo frente a las artimañas del diablo, los derrotó y a nosotros nos dio la victoria. La victoria de Cristo es también nuestra victoria. Apocalipsis 22:6. Querida Diana, ¿puede ayudarnos con esta lectura, por favor? Diana, bueno, y si no, Joel, adelante. Amén. Jesús mismo dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Excelente. Entonces, como ya bien dijimos, ¿verdad? Anteriormente, las veces que en la Biblia se menciona a David es increíble, ¿verdad? El propio Jesús durante su ministerio mencionaba a David, los apóstoles, el apóstol Pablo, todos ellos mencionan, ¿verdad? Entonces, un gran líder que Dios puso en su pueblo, Israel, pero como nosotros, ¿verdad? Con defectos, pecado, ofendiendo a Dios, desobedeciendo sus mandamientos, sus decretos, sus reglas. Pero al fin del día, hermanos y hermanas en Cristo, no por las acciones del rey David, sino por la fe, por la gracia de Dios, un día en el cielo podremos estrechar las manos con Él y conversar, preguntarle, hacerle muchas preguntas, ¿verdad? Por la misma gracia de Dios, usted con pecados, con defectos, con esa lucha constante entre la vieja naturaleza y el nuevo hombre, también por la fe en Cristo Jesús, un día estaremos en el cielo por la gracia de Dios. Entonces, esta historia ha sido una historia hermosa en la cual vemos desde el principio, ¿verdad? De la historia de David cuando fue muchachito en la casa de su padre, habiendo muchos otros hermanos, Dios le escogió a él. Y antes de muchas cosas, ¿verdad? Lo ungió ahí mismo Samuel en la casa y estaba ya seleccionado para que fuese el próximo rey de Israel. Entonces, Dios siempre cumple sus promesas en su vida personal y le damos gracias al Señor que nos ha enviado un rey eterno, a Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, quien nos declara justos e inocentes ante la presencia de Dios y nos hace parte de ese reino eterno, ¿verdad? Por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Alguna pregunta, algún comentario final sobre esta historia que podemos añadir, agregar? Pedro, hermano, adelante. Y luego vamos con Gracias, hermano. Yo tengo una pregunta, no exactamente con la historia, sino sobre el proyecto. ¿Qué lapso de tiempo después? Porque ya esta clase se terminan el miércoles. Entonces, ¿qué lapso de tiempo tenemos a partir del miércoles para entregar la tarea? Excelente pregunta, Pedro.
Normalmente en mi caso personal yo doy 2 semanitas, 2 semanas de el momento en que termina, el miércoles, tienen 2 semanas para entregar su proyecto final. Si de pronto tienen alguna pregunta, alguna duda con alguna de las, sí, de las preguntas, valga la redundancia, de las preguntas que están en el proyecto final, me avisan nomás. También quiero pedirles un favor encarecido, que las respuestas sean concretas y en base a lo que estudiamos acá en las lecciones, ¿verdad? Porque queremos que ustedes nos muestren lo que han aprendido acá. Entonces, queremos escuchar su punto de vista, pero que no sean tan largas, ¿verdad? Porque vamos a revisar cada estudiante y entonces, pero queremos escucharlos de corazón, las respuestas en sus propias palabras, que no sean pero que no sean muy largas. No sé si me hago entender. Joel, hermano. Pastor, más que nada, como para acotar algo que recién me dejó sonando usted, que me decía por lo que le decía yo de David, que el Señor le había dicho que porque había derramado mucha sangre, ¿verdad? No le permitía construir templo. Entonces, claro, ahí en lo que nosotros leímos no sale específicamente, pero es que me quedo dando vuelta, por eso le decía en Crónicas, en Primera de Crónicas, capítulo 22, le dice David a Salomón, donde le dice: más vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Como una Excelente. acotación, ¿no? Porque que quedé así como medio, ¿qué pasó? Sí, gracias, hermano. Sí, sí, y sí, porque Ajá. como estaba enfocado en la historia de Claro, hoy, ¿verdad? lo que Entonces ahí estábamos no, leyendo, exacto. No exactamente. sale. Pero Amén. gracias por hacer esa excelente aclaración. Muy bien, sí, y ahí está, clarito, ¿verdad? Muy bien, Amén, gracias, pastor. Joel, le agradezco mucho. Entonces, la próxima semana vamos a hablar justamente de la construcción del templo de Salomón. Y ahí también vamos a estudiar un poquito de lo que ahorita nos adelantó Joel, ¿verdad? Sobre las razones por las cuales el Señor no lo permitió a David y también cómo fue la construcción del templo, ¿verdad? El cumplimiento perfecto de las promesas de Dios y siempre todo para la honra y gloria de su bendito nombre, ¿verdad? Excelente, entonces la tarea van a leer, Primera de Reyes, capítulo 5, del 5 al 10, ¿verdad? Un texto largo también, y también van a leer Segunda de Crónicas, capítulo 2 hasta el 9. Entonces aquí van a pegar una ojeadita los capítulos, ¿verdad? Mañana les mando ya una forma concreta de los pasajes bíblicos, pero por ahora vayan nomás leyendo esos capítulos. Muy bien, entonces vamos a cerrar con una oración, dándole gracias a Dios por este privilegio que nos ha concedido estudiar su palabra. Padre eterno, te damos gracias por el gran líder que fue David, Señor, haciendo la conexión con la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos ahí perfectamente tu plan divino, Señor, de rescatar a todos, a todo el mundo, Señor, del pecado, de la muerte y de la esclavitud en la que nos tenía Satanás. Padre amado, te damos gracias por enviar a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Rey eterno, Señor, que siempre nos fortalece espiritualmente para que mantengamos nuestra mirada fija en Él y siempre, Señor, compartamos con otros lo que has hecho con cada uno de nosotros y sigues enseñándonos mediante tu palabra. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, especialmente la bendición espiritual de haber sido perdonados de nuestros pecados por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy somos un pueblo tuyo, somos una nación santa, somos un pueblo redimido, un pueblo escogido.
Señor, que pertenecemos a ti para que vivamos en este mundo dando testimonio de la fe que es plantada en nuestros corazones. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Amén. tengan todos un feliz y bendecido día y nos veremos el Gracias. miércoles.